Señor, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. El apóstol defiende su ministerio y el contenido de su ministerio, trayendo a la memoria, por escrito en esta carta, a los líderes de la iglesia de Gálatas, la autenticidad, el origen, de dónde sale lo que él está enseñando. Claro, quizás no tiene una placa que le entregaron en el cielo, ni una moneda de oro que le dijeron, esta es, o un chip que pudiera mostrar como evidencia de que fue Jesucristo mismo en persona quien le dijo lo que tenía que hablar y lo que tenía que predicar. Pero él hace un recuento de su ministerio, comenzando desde sus malos días como líder de la iglesia, o sea, como líder religioso, hasta que el Señor Jesús lo transiciona de un mal liderazgo a un liderazgo efectivo. Y comienza a transformar la iglesia y a bendecir la iglesia, pero se gana el rencor, la enemistad de aquellos que una vez le siguieron y que estuvieron con él y que apoyaron lo que él hacía. Y él creía en lo que ellos le dijeron que hiciera. Mire, sabe, la extrema derecha de todos los sitios, partidos, iglesias religiosas, grupos cívicos, siempre las ideas de extrema derecha son las que han causado enormes catástrofes en la raza humana. Y Pablo dice, una vez yo estuve en ese lado, en esa extrema derecha ortodoxa, conservadora, que queremos mantener las tradiciones cuando sabemos que en realidad no tienen ningún significado ni ningún peso espiritual. Nos llevan simplemente más que a un simple legalismo o formalismo que no tiene ningún crecimiento ni beneficio espiritual en los hermanos o los hijos de Dios o los hermanos de la iglesia. Él apela y cuenta la historia y él dice, mira, este ha sido mi trabajo. Durante tanto tiempo yo me encontré, hacía un mal liderazgo, dirigía a los hijos, perseguía a la iglesia. Jesús me encontró, cambió mi liderazgo, me dedico hoy a esto, pero lo que predico no lo aprendí ni de los apóstoles, ni en ninguna reunión con ellos. Él habla de 14 años, que fue cuando entonces subió a tal lugar y fue a tal sitio. Las reuniones, y hace referencia a las reuniones de los concilios que como apóstoles ellos tenían o tuvieron en aquel poco tiempo de la iglesia primitiva. Y él dice, lo que yo estoy predicando no tuvo origen en esas reuniones. Nosotros sabemos que como líderes nos educamos en varios seminarios que nuestras iglesias nos dan, nuestros líderes nos dan. Pero esos seminarios y esa preparación y todos esos estudios que nosotros recibimos tienen que ser corroborados con la palabra de Dios. Si no están en acuerdo con el discurso de Jesús, entonces yo tengo que ser fiel a la palabra y a mi Señor Jesucristo y tomar la decisión de poner a un lado esa bonita enseñanza, ese bonito entrenamiento y enfocarme solamente en aquellas cosas que son compatibles, que sostienen el discurso jesucristiano. Pablo dice, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Tito era un joven que Pablo era su mentor. Pablo guió a este joven al ministerio
para que fuera sucesor de él. O sea, Tito es uno de los ministros que surgen de los apóstoles, directamente de los apóstoles. Y cuando usted lee la carta de Tito, una de los consejos que Pablo le da es: evita las discusiones en cuanto a la ley, porque son sin provecho. No tienen ninguna relevancia en la vida cristiana. ¿Sabe cuántas horas a veces líderes en la iglesia, líderes masculinos, invierten discutiendo tonterías y cosas que no tienen ningún valor, en vez de estar estudiando la palabra de Dios para ver si lo que ellos enseñan o lo que ellos están tratando de enseñar a sus hermanos tiene consonancia con el discurso de Jesús? ¿Sabe cuántas horas mal invertidas estos líderes masculinos, estos líderes de la iglesia, los hombres de la iglesia, los que se llaman varones de Dios, cuántas horas mal invertidas tienen mal educando líderes en la iglesia? Los jóvenes que crecen bajo nuestra sombra tienen que recibir un mensaje claro de a quién sirven y a quiénes se deben. Por lo tanto, Pablo cargaba con Tito en varias de sus misiones. Fue a varios lugares con este joven para que aprendiera no solamente de su discurso, no solamente de sus enseñanzas, sino de sus prácticas diarias, de sus acciones. ¿Qué plataforma de valores era la que dirigía a Pablo? No ahora las costumbres y las tradiciones de los hombres, sino ahora tenía una plataforma de valores y de principios basados en el discurso de Jesús. Pero según una revelación, Dios hablaba con Pablo directamente. ¿Sabe cuántos hombres hoy día reclaman haber recibido un mensaje de Dios y han terminado sacrificando cientos de vidas, llevándolos al suicidio, a la desgracia, abusando de mujeres y de niños dentro de las congregaciones, aprovechándose de su posición? Eso es una enfermedad, una infección en nuestros días. Una enfermedad que nosotros podemos parar y que solo la podemos parar cuando nosotros mismos nos comprometemos en ser líderes íntegros y completos detrás de las enseñanzas de Jesús. El apóstol dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué insistían en la circuncisión? ¿Sabe? Pablo está muy malhumorado con estas personas. Y incluso llega a crecer tanto su malestar con estos líderes de las iglesias de Galacia, que hasta se exagera un poco y dice: ojalá se les zafe la navaja, el cuchillo, y castre al que están circuncidando. La medida que él toma aquí es una medida extrema, es una recomendación extrema. Bueno, lo hizo Pablo y lo respeto, yo no me atrevo a decir tal cosa, pero él, con la autoridad que tenía, se considera capaz de poder incluso desear tal mal. Porque era que Pablo consideraba que este asunto de la insistencia en la circuncisión después de haber sido bautizados en Cristo, y que insistían en circuncidar a los gentiles, porque el judío era circuncidado, pero insistían en circuncidar a los gentiles, a los conversos gentiles, insistían en circuncidarlo. Pablo dice: esto no tiene ninguna razón de ser. Y estaba tan molesto con este grupo que incluso llegó, a desear que hubiera un accidente entre ellos que provocara quizás una tragedia, una reacción en cadena en algunos de estas personas, y que pudieran parar tal práctica. ¿Sabe? Hoy día la iglesia nos asigna a muchos de nosotros tareas religiosas que nosotros las aceptamos y las amamos como útiles,
orar, estudiar ciertos libros, leer ciertos tantos capítulos de la Biblia, hacer obras de caridad y de amor hacia los hermanos. Todas esas cosas son útiles. La Biblia incluso dice que la religión verdadera es aquella que se ocupa de los enfermos, de los huérfanos, de las viudas y de los que están en tribulación. Pero aún hasta esas cosas pudieran ser una distracción para aquellos que no entienden completamente el mensaje de Jesús. Usted tiene que tener una relación personal con Cristo, saber a quién usted le sirve. Y una vez que usted tiene esa relación personal con Jesucristo, que entiende cuál es el mensaje, el llamado, de que solo por la sangre de Cristo nosotros somos aceptos en el cielo, de que no hay obra en nosotros, no hay justicia, ni mala ni buena, que pueda hacernos aceptos delante de Dios. El sacrificio de Cristo es nuestra única garantía para el reino de los cielos. Y todo lo que demás hacemos es simplemente la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Aquel que ha recibido el poder del Espíritu de Dios comienza un cambio que ni él mismo o ni ella misma se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Una transformación que comienza de adentro hacia afuera y que solo el poder de Dios y el bautismo del Espíritu Santo pueden lograr en nosotros. Hay gente que está preocupada por hacer obras de caridad, por hacer aquí, por hacer allá, y hacer y hacer y hacer. Y todo ese hacer muchas veces se convierte en distracción. Las personas se sumen en ese hacer y llegan a creer que por eso es que Dios los ama, que eso define su cristianismo. Usted nació de nuevo solamente por la sangre de Cristo. Usted es una nueva criatura por el sacrificio de la cruz del Calvario. Dios nos dio a nosotros el perdón a toda la raza humana, solamente garantizado en la sangre de Jesucristo. Una vez que usted entra a ese reino de gracia, el Espíritu de Dios, que es el Consolador, el que guía a toda verdad, el que enseña la palabra de Jesucristo, se apropia de nuestra vida y comienza la obra de la transformación. Fíjese que debo decir que la obra de la transformación de la que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que él dice, cuando Cristo venga, esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad. Él habla de esa transformación final. Esa transformación no comienza cuando Jesucristo venga en gloria. Esa transformación comienza cuando usted acepta al Señor Jesucristo. Cuando usted acepta a Jesús como su Salvador personal, como su única garantía para el reino de los cielos. Cuando usted acepta que la sangre de Cristo es lo que lo pone a usted en contacto y lo vincula a usted con Dios, cuando usted acepta eso, usted entra en un proceso de transformación, donde sus valores anteriores empiezan a convertirse en antivalores, empiezan a convertirse en basura. Pablo dice, todas esas cosas las di por estiércol, por ganar al Señor Jesucristo. O sea, comienzan a perder interés, fuerza en usted para dejar el espacio a la obra del Espíritu de Dios, que empieza a sustituir valores en nuestra vida y empieza a crear integridad, empieza a crear amor donde no lo había, tolerancia donde no la teníamos, paciencia, benignidad donde no éramos benignos, y el Espíritu de Dios comienza una transformación en nuestra vida. No es la oración, ni es la lectura de la Biblia, ni es la lectura de nada de eso. Todo eso, si lo hace solamente por hacerlo, por cumplir con las tareas de la iglesia, no tiene ningún valor. Puede ser que le dé mucho conocimiento, pero dudo que transforme su espíritu y su manera de ser. Solamente cuando usted permite que eso sea una obra del Espíritu Santo, solamente cuando usted permite que el Espíritu de Dios lo bautice con su poder, se aferre a ese poder del Espíritu de Dios, ese poder lo va a transformar. Esa era la promesa
de Ezequiel, cuando Ezequiel decía esto: y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis mandamientos, guardéis mis derechos y los pongáis por obra. El cristiano no tiene que preocuparse por obedecer. El cristiano tiene que ocuparse de recibir diariamente el bautismo del Espíritu de Dios. Y una vez que recibe diariamente esa porción del Espíritu Santo, ese toque del Espíritu de Dios, y mantiene eso en su conciencia, esa transformación es un proceso que no se detiene y que terminará solamente aquel día cuando nosotros entremos en la plenitud de la gloria del reino de Cristo. Ahora, Pablo hace la apelación de que dejen de estar circuncidando o insistiendo en esto. ¿Por qué un líder de la iglesia tiene que estar insistiendo en costumbres que en realidad no tienen ningún valor? Bueno, yo fui pastor de una iglesia donde había un hermano que tenía un calendario con todas las mujeres de la iglesia, los nombres de la iglesia, y no sé cómo se había enterado. Él guardaba cuando una mujer estaba en su costumbre o en su periodo, para no dejarla subir a la plataforma, porque según el Antiguo Testamento era impura. Y ese hermano reforzaba esa costumbre dentro de la iglesia. La reforzaba diariamente hasta que yo llegué allí. Cuando yo llegué a ese lugar y me enteré de esa situación tan desagradable, tan abusiva, inmediatamente tuvimos un enfrentamiento muy serio. Terminó la situación con un gran disgusto, innecesariamente. ¿Ve? Pero, ¿por qué muchos de estos hombres tienen este tipo de costumbre o este tipo de ideas? ¿O por qué imperan esas ideas por tanto tiempo en las congregaciones y en la iglesia? Pues porque aquellos que tenían que educar a esas personas no cumplieron con su responsabilidad. Y lo dejaron pasar. Simplemente producían, hacían bien en la iglesia, pero no educaron a ese. Y se perdió él posiblemente y otros tantos más por esa mala costumbre. Mire, hay tantas ideas raras entre nosotros, los hombres que somos líderes. Tantas ideas raras que pudieran ocupar nuestro pensamiento, que en realidad, si dejamos que esas ideas crezcan, desplazarían el conocimiento que el Espíritu de Dios quiere dar a nuestra vida. Esta es la hora cuando los hijos de Dios, los varones, los hombres varones, hijos de Dios, tienen que purificar su pensamiento y tienen que purificar su alma. El tiempo ha llegado, la noche está por llegar y durante la noche no se puede trabajar. El tiempo es ahora, cuando nosotros tenemos que purificar nuestro pensamiento y convertirnos en seres, en líderes que produzcan libertad, que lleven dignidad a nuestras congregaciones, que enseñen a nuestros hijos a ser hombres de valor, que enseñen a los ministros futuros que van a salir de esa congregación a ser hombres justos, hombres íntegros, hombres que lleven con amor y con cariño, con tolerancia y benignidad a los hijos de Dios. No se puede pastorear un rebaño a golpe con las ovejas. Las ovejas, aunque no se quejan, sienten el dolor. Y un ministro, un líder de iglesia, un pastor, un anciano de iglesia, un obispo de iglesia, que produce dolor entre las ovejas del Señor, tiene que darle tarde que temprano responsabilidad, tiene que responder por el puesto de su responsabilidad y por las acciones que hizo durante el tiempo que tuvo esa autoridad. Antes, Pablo dice, ninguna de estas personas se circuncidó. ¿Por qué razón ustedes insisten en que esa tradición tiene algún valor dentro de aquellos que se han bautizado en la sangre de Cristo Jesús? Porque todo el que ha sido bautizado, Pablo dice en Romanos, ha sido bautizado en la muerte de Cristo. Y de esas aguas se levantó un hombre nuevo,
una persona totalmente diferente, dejando en esas aguas todo su pasado. Cuando Pedro vino, él dice, Pedro no me enseñó a mí nada nuevo. Él dice, yo le resistí cara a cara por una práctica que él tenía. Había un problema aquí con Pedro. Pedro discriminaba y hacía separación de personas. Cuando estaba con judíos nada más, él era de maravilla, se portaba con ellos y les predicaba el evangelio de Jesucristo. Cuando habían judíos y cuando estaba solamente con gentiles, de igual manera les predicaba con mucho afán el evangelio de Jesucristo. Pero cuando estaban los dos grupos juntos, judíos y gentiles, él quería solamente estar con los judíos y mostrarle a los judíos que los gentiles, él mantenía cierta distancia con los gentiles. Bueno, ¿por qué Pedro insistía en hacer algo así? ¿Cuán difícil se le hizo a Pedro cambiar su pensamiento de no hacer acepción de personas? De no discriminar por razones étnicas o por razones de nacionalidad o por razones de religión. ¿Cuántas veces hemos discriminado nosotros a las personas por su color, por su origen étnico, por la forma en que hablan, por el sexo, por el género? Todas esas cosas discriminamos y maltratamos a las personas simplemente porque creemos que nosotros tenemos el derecho de hacer eso. Pedro se consideraba uno de esos, que tenía el derecho de discriminar y solamente tratar a los judíos nada más. El sueño que está registrado en Hechos capítulo 10, en Hechos capítulo 10 y versículo 11, ese sueño que está ahí, nunca debió haber existido si Pedro hubiese sido obediente y hubiese entendido el mensaje de Jesús de que todas las almas tienen el mismo precio delante de Dios. De que todos somos hijos de Dios de igual manera, sin distinción de raza, de color, de nacionalidad, de origen étnico, de género. Si Pedro hubiese entendido eso, esos dos capítulos hubiesen contenido otra historia y no la historia del sueño donde Dios le muestra a él, le dice, no llames tú común o inmundo lo que yo he limpiado. O al día de hoy nos da trabajo explicar ese texto porque todavía hay hombres en la iglesia, en el cristianismo, que malentienden ese sueño y que insisten en decir que no, tiene que ser de esta manera, eso está hablando de esto, y no se dan cuenta que eso es un regaño al apóstol Pedro para que no hiciera acepción de personas. Pero aún después de ese sueño, tuvo que tener un encuentro con Pablo, y Pablo le resistió en la cara diciéndole, lo que tú haces es una hipocresía. En nuestras iglesias nosotros tenemos gente discriminando con la gente de color, tenemos gente discriminando con la gente que no son de color, tenemos gente discriminando con los pobres, maltratando a los ricos, despreciando a los ricos porque esto es una iglesia de pobres o esta es una iglesia de ricos. Y seguimos haciendo acepción de personas, cometiendo el mismo error de Pedro. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a entender de que el sacrificio de Jesucristo nos hace a todos iguales y que todos entramos por la misma sangre al reino de los cielos? Que no hay rico, ni pobre, ni libre, ni esclavo. Aquí todos somos iguales delante de Dios. Hasta que como líderes nosotros nos entendamos eso y transformemos nuestro discurso en un discurso compatible con el del Hijo de Dios, nosotros vamos a estar guiando por caminos equivocados a la iglesia y a los hijos del Señor. Los varones de Dios, los hombres de Dios, tienen que santificar su espíritu, porque la posición que se les ha dado requiere santidad en el corazón para ejercer nuestras responsabilidades. Lo que decimos desde el púlpito, lo que decimos de nuestras plataformas, lo que enseñamos a nuestros hijos, lo que nos ven hacer los ministros jóvenes o los líderes jóvenes, tiene gran repercusión en la vida de ellos y un peso enorme de responsabilidad sobre nuestro liderazgo. Es en esta hora que una vez más yo llamo a los varones de Dios y a los hombres de Dios
a transformar su pensamiento y a pensar como pensaba Jesús. Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, en este tiempo, eso lo dijo en su tiempo, en este tiempo se supone que ese principio, ese milagro de transformación del pensamiento todavía esté vigente para nosotros y que eso sea una promesa que se cumpla en la vida nuestra. Una vez más, como ministro del Evangelio, una vez más, como varón de Dios, yo quiero bendecirte como se bendicen a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz.